Hola, mi nombre es David Chaparro y los saludo desde la ciudad de Ocaña y quiero darles el resumen de la prédica que tuvimos el 27 de agosto del 2023 en la Iglesia Bautista Confesional Gracia y Verdad. Estuvimos viendo en nuestro estudio expositivo en el libro de Marcos el pasaje de Marcos capítulo 11 versículos 1 al 11, que se titula en algunas Biblias La entrada triunfal en Jerusalén. Dice de la siguiente manera en la Biblia Reina Valera 1960: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entramos en la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús, y esta sección es muy importante. Precisamente se nos dice en los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Si sumamos el contenido de los 4 evangelios, si sumamos el contenido de estos 4 evangelios, veremos que hacen un total de 89 capítulos, de los cuales 30 se enfocan en estos 7 días, o sea, es algo muy importante. En otras palabras, más de un tercio de los 4 evangelios está dedicado a narrar con lujo de detalles lo que sucedió durante la semana de la Pasión, que precisamente comienza con la entrada de Jesús en Jerusalén, que es la que vemos en este pasaje. Algunos también la han titulado La falsa coronación del verdadero rey. La falsa coronación del verdadero rey. Y aquí podemos dividir este pasaje en 3 partes principales. Una parte es la soberanía del rey, que lo vemos en Marcos capítulo 11 de los versículos 1 al 3. Ahí vemos la soberanía del rey porque el Señor los envía a algunos de sus discípulos a buscar al pollino y ellos le obedecen, pero el Señor ya sabía quién era el pollino, quién eran los dueños del pollino, y Él precisamente en su soberanía sabe todo. La crucifixión del Señor fue una crucifixión planeada, no fue improvisada. Él ya sabía todo, de antemano Él lo sabía todo, como lo respaldan varios versículos en la Biblia, que fue una crucifixión planeada. También lo podemos ver otra segunda parte en este relato, que es la aclamación del rey. Varias personas, multitudes de personas lo aclamaban porque querían un rey, pero ellos no querían un rey que los librara de su pecado. Ellos querían un rey que los librara del yugo del imperio romano. Eso era lo que ellos querían. Pero este rey primero tenía que pasar por la cruz para poder salvar a varios pecadores de la condenación en el infierno. Y la tercera parte que podemos ver en este pasaje, es la tristeza del Señor Jesús por lo que pasó. Vemos la tristeza del Señor Jesús. Dice la mirada triste y penetrante del rey. Y vemos la mirada triste y penetrante del rey. Marcos en realidad no nos aclara lo que está pasando ahí, pero en nuestros pasajes paralelos que se encuentran en Mateo, en Lucas y en Juan, y específicamente en Mateo, vemos cómo Jesús lloró por Jerusalén.
porque él sabía que lo habían rechazado a él, sabía cómo lo querían como rey y sabía las tristes consecuencias de lo que es rechazar al rey. Y lo mismo es hoy en día, si se rechaza al rey, al verdadero rey, a Cristo, con sus condiciones, también se van a sufrir unas consecuencias graves. Lo mismo que era antes, es lo mismo hoy en día. Y ese es el resumen de nuestra prédica, de lo que vimos en la Iglesia Bautista Confesional, Gracia y Verdad.